Buenas, bienvenido a un nuevo encuentro de Estado de SATS. Hoy vamos a analizar la situación y el contexto que estamos viviendo en la isla. 3 meses después del anuncio del restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos y en el contexto también de las conversaciones para alcanzar un acuerdo bilateral con la Unión Europea. Tenemos invitado al periodista Jorge Olivera y también al periodista Camilo Ernesto Olivera, ambos analistas del tema cubano. Y bueno, quisiera para comenzar que hicieran, digamos, algún análisis de dónde se encuentra hoy el contexto, la situación política en Cuba en el mes de marzo, ya 3 meses después del restablecimiento o el anuncio del restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos y en el contexto del diálogo con la Unión Europea. Bueno, como bien se vislumbró desde un comienzo, ha sido una relación un poco, digamos, ardua y que no sabemos hacia dónde va. O sea, hay muchos puntos oscuros que esperamos que se vayan esclareciendo en la medida que avance el tiempo. Por supuesto que hay que tener en cuenta que este tiempo no va a ser un tiempo rápido, no va a ser un tiempo corto. Por lo que estamos viendo, hay una dilatación en el proceso e indudablemente esto va a persistir. Por lo menos de la parte cubana, yo no veo la voluntad necesaria aún del gobierno cubano de adelantar la agenda, por lo menos dar pasos calibrados de acuerdo a lo que ha presentado el gobierno norteamericano. Existe la apuesta por mantener incólumes, o sea, sin cambio alguno, los principales fundamentos ideológicos del sistema. Y esto da una proyección muy clara de cuál es la finalidad del gobierno cubano. Hay una prioridad y que es la parte económica, tanto en las conversaciones con los Estados Unidos y la que ya venía dándose con la Unión Europea. El tema de derechos humanos ha tomado una posición secundaria, al margen de las proyecciones y de las declaraciones que dicen que sí, que están en la agenda, pero es que no hay manera de convencer al gobierno cubano de la necesidad de que al menos firme los pactos de las Naciones Unidas, que ratificó en algún momento que firmó en algún momento, y no lo ha ratificado. Yo espero que no antes del 2016 o 2017 no veamos claras las cosas en este sentido. ¿Cómo ves tú el contexto? Ni siquiera el gobierno cubano ve claro para dónde va a coger. Ya sabemos, hay una situación bastante grave a nivel económico y político en Venezuela. Eso por una parte. Por la otra, los Estados Unidos evidentemente han hecho una maniobra de lo que yo llamamos contención, más que influir realmente en la posibilidad de un futuro democrático en Cuba, tomando determinaciones de tipo económico con el país, propiciando que haya un balón de oxígeno a la mano para el régimen para sostenerse. No están pensando en propiciar que haya una evolución o una transición ordenada, o al menos tratar de que el gobierno cubano entienda que es necesaria una transición para la seguridad nacional de ambos países. Hay un término que Olivera mencionó y que me parece interesante, que es la dilación que está poniendo el régimen. Pero por otra parte, por esto mismo que tú hablabas de la situación que hay en Venezuela y el contexto interno que tenemos también de una situación económica desastrosa, y también el tema de los tiempos biológicos de quienes llevan las riendas del país, evidentemente la dilación es entre comillas, porque en enero se supone que en 2017 ya está abandonando la Casa Blanca Barack Obama. Puede haber sorpresa. Entonces, lo que les queda es un año y tanto, y en ese año y tanto tienen que tratar de acelerar todas estas medidas para que en caso de que llegue un republicano no sean fácilmente reversibles. O sea, eso se ha estado hablando por todas partes, lo ha mencionado uno de los ex abogados de los 5 espías, lo mencionaba hace unos días un analista también en una entrevista en Telesur, Phil Peters, y se está tratando de trabajar en base a estos tiempos. Hay una premura por abrir las embajadas. O sea, ¿cómo encaja el tema de la dilación que tiene que ver con el temor que ellos tienen de hacer aperturas con la premura que a la vez tienen en este tema? ¿Cómo tú lo ves, Oliver? Bueno, hay una cuestión fundamental. La prioridad, como tú apuntabas, es la apertura de las embajadas, las respectivas embajadas en Washington y en La Habana, antes de la Cumbre de las Américas. Esto no entraña algo, digamos, muy relevante en este capítulo. Sencillamente esto facilitaría algunas cosas, pero los puntos trascendentales yo creo que van más allá.
Y yo creo, estoy seguro que hay que mirar hacia el mediano y largo plazo, sobre todo a partir del relevo histórico de la llamada de los viejos militantes del partido, los que fundaron el sistema en 1959. Yo creo que a partir de ahí es que empezará realmente un cambio en Cuba, que este cambio, por supuesto, yo al menos no lo veo como una democracia en los términos que se conoce, una democracia representativa. Por lo que veo, puede ocurrir algo muy parecido a lo que ha ocurrido en Rusia, por ejemplo, que las mismas personas que controlan la economía, que por supuesto en Cuba la controlan en un gran por ciento los militares, y está en manos del gobierno, pues esto puede pasar, puede ser los futuros empresarios que controlen, que se mantengan en sus puestos en una Cuba capitalista, porque indudablemente Cuba sería en un futuro capitalista y pobre, no digo democrática. Y entonces hay una serie de afectaciones en la sociedad cubana, la constante evasión de la fuerza capacitada hacia otros países, y esto tiende a descolocar un poco y a mirar el futuro con cierto pesimismo. Estados Unidos será un factor, quiéralo o no, por cuestiones culturales, geográficas, históricas, va a ser un país con una notable influencia en el futuro de Cuba. Como podemos ver, Cuba tiene plenas relaciones con China y Vietnam, y estos no son gobiernos propiamente democráticos. Cuba, de acuerdo al diseño del mundo, no es un país, desde el punto de vista de la geopolítica, no es un país digamos, de mucha relevancia. Pero hay un punto aquí interesante con Cuba. Cuba evidentemente es una nación, un territorio que no tiene muchos recursos, no tiene petróleo, no tiene realmente recursos que llamen grandemente la atención, pero desde el punto de vista político sí ha jugado un papel importante y ahora mismo lo está jugando. En América Latina ahora mismo Cuba, la influencia que ha ejercido sobre Venezuela es tremenda, y a la vez, basándose en los recursos de Venezuela, se ha logrado establecer toda una configuración regional distinta a la que teníamos previas en los años 80 o los años 90. Tú hablabas ahorita, Camilo, de la situación que está ocurriendo en Venezuela, que claramente va en un claro deterioro, y el tema de derechos humanos y democracia cada vez se ve más afectado. Ahorita hablábamos también de la cuestión de la dilación del régimen en cuanto a los pasos a dar, pero el tema de Venezuela lo obliga también a tener que negociar más rápido. De lo contrario, tendría que sentarse en una mesa de conversaciones tanto con los europeos como con los Estados Unidos en una posición de más debilidad de la que tiene aún ahora mismo. ¿Cómo ves tú este tema? Bueno, han llegado primero a acuerdos con Estados Unidos y sobre esa base los europeos han montado como este tren para ver qué pueden sacar en claro. Ya se sabe, la economía estadounidense está en un momento de recuperación, franca recuperación. Los europeos están abocados a una crisis interna en el euro, en lo que es la comunidad de euro, bastante complicada. Y Europa necesita de un mercado virgen para desarrollar sus exportaciones y recuperarse a nivel económico, y Latinoamérica lo es. Y Cuba tiene una influencia en Latinoamérica. Acaba de ocurrir la tercera ronda de conversaciones con los representantes de la Unión Europea. Christian Leffler estaba acá en La Habana con su equipo. La conferencia de prensa y las conclusiones que dieron de esta ronda realmente fueron los comentarios fueron muy escuetos, casi no se dijo nada. Se suponía que estaban entrando ahora en el tema del diálogo político y se iba a tocar, como habían anunciado, los temas de derechos humanos y sociedad civil. Sin embargo, las declaraciones dicen que no se hicieron. Solamente hubo dos comentarios que creo yo que son los más relevantes, que quisiera mencionar. Uno de ellos fue por Christian Leffler, donde decía que para nosotros es importante la obligación para las partes de respetar e implementar instrumentos internacionales sin condiciones preliminares. Y por otra parte, el representante cubano de apellido Moreno decía: pleno respeto a la igualdad soberana de los estados, así como el apego al principio de no injerencia en los asuntos internos de los estados. O sea, cuando uno lee la declaración de Leffler, parece que claramente se está refiriendo a convenios como los pactos de derechos humanos, pactos que, como bien tú decías, Olivera, ellos han firmado pero se niegan a ratificar. Y en el caso cubano, el representante del régimen repetía nuevamente el gastado discurso de la soberanía y la no injerencia en los asuntos internos, lo cual es un poco contradictorio porque los pactos son instrumentos internacionales
y el régimen ha estado incluso mencionando el tema de la Carta de Naciones Unidas para el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos y también del Acuerdo de Viena, pero de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, es un poco raro que para algunas cosas les convenga estos acuerdos internacionales y para otras rechace el tema de los pactos de Naciones Unidas. Es una señal evidentemente clara de, como te decía, la falta de voluntad. El gobierno cubano va a persistir en su idea de no descentralizar la sociedad desde el punto de vista político y no hay señales realmente de que vaya a haber alguna posibilidad, algún aumento, alguna legitimización de los espacios políticos y también para el ejercicio de los derechos fundamentales, que no entrañan en sí una proyección política determinada. Yo soy un poco escéptico en ese sentido de poder ver, sobre todo en los próximos 2 años, digamos, ver un pluripartidismo en Cuba, ver la sociedad civil alternativa que pueda ser legitimada a través de leyes. Algo que me parece muy fundamental y hay que tener mucho cuidado, que es la llamada oposición leal. Podría haber a largo plazo un diseño para legitimarse de cierta manera políticamente y esto entraña un peligro real. Se está construyendo un tejido intelectual y político por varias personas que tienen, personas muy capacitadas que podrían jugar un rol determinado que podría echar a perder lo que quisiéramos, por lo menos nosotros que estamos acá y muchas personas que llevan mucho tiempo en la lucha por una verdadera sociedad democrática, que es manipular el futuro y crear una especie de pluripartidismo caricaturesco, una democracia caricaturesca y que quedamos al margen, nosotros que luchamos de una manera transparente, que luchamos por cosas objetivas y que difieren de este fin, pues pudiéramos quedar al margen de lo que pudiera acontecer en Cuba en 4 o 5 años. Camilo, hay aquí este tema que ha levantado Olivera, el contexto interno, el tema de la oposición leal. Cuando hablábamos ahorita, y retomo de nuevo el término de dilación, y hablábamos que realmente hace falta acelerar, sin embargo, algunos pasos, vemos que por una parte la Unión Europea está enfrascada en este proceso de diálogo bilateral. Parece que hay países que se quieren desmarcar y hacer algunas cosas por su cuenta y de alguna forma ejercer presión en el resto de las naciones europeas para que avance este acuerdo que llevaría implícito este capítulo de diálogo político y que evidentemente tendría que tener algunos puntos relacionados con la promoción de la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, por parte de Estados Unidos no hay un petitorio. Las conversaciones se han establecido, la administración Obama ha dado pasos realmente significativos. Sí ha mencionado que tiene un especial interés en el tema de derechos humanos, pero no hay un petitorio claro. En las últimas rondas de conversaciones el régimen puso con fuerza el tema de la eliminación de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Sin embargo, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio, Roberta Jacobson, cuando fue cuestionada por una de las periodistas, no respondió exactamente qué están poniendo ellos en la mesa de negociación. ¿Cómo ves tú este punto? En este momento el gobierno cubano está abocado como primera prioridad a tomar el control de cómo las conversaciones van a desenvolverse, tanto en lo que se refiere a Estados Unidos como también a la Comunidad Económica Europea, en este caso a la Unión Europea. Hasta ahora lo han logrado en buena medida con Estados Unidos, al menos las apariencias indican que así lo han hecho, han logrado que los estadounidenses hagan determinadas concesiones sin obtener prácticamente nada a cambio del gobierno de Cuba, en lo que se refiere al respeto de derechos humanos, derechos fundamentales, firma de los pactos. No se ha logrado nada respecto a eso. El gobierno estadounidense ha obviado ese tipo de aspectos en las negociaciones o los ha aplazado. Al menos oficialmente, visiblemente. En el caso de la Unión Europea, da la impresión a primera instancia de que están actuando de la misma forma. Están viendo cómo se desenvuelven las cosas con Estados Unidos y sobre esa base están ellos actuando de la manera gradual en que lo han hecho hasta ahora y que parece que lo van a seguir haciendo así. Y una pregunta, ¿ves de alguna forma la posibilidad de que se abran espacios a esta oposición leal? Oposición que finalmente el régimen necesita para dar un nuevo rostro al exterior. O sea, sabemos, por ejemplo, que en el mismo caso de la ley Helms-Burton tiene codificado puntos como la no presencia de los hermanos Castro en puestos de presidentes o de ejecutivos, elecciones libres, libertad de prensa.
pero no pudiéramos en algún momento enfrentarnos a una especie de caricatura de estos elementos para de alguna forma ya terminar de dinamitar el embargo norteamericano y permitir, digamos, si tenemos 612 escaños en la Asamblea Nacional, decir un 10%, 60 y tantos puestos o entre 10 y un 15%, digamos por ahí, para de alguna forma decir sí tenemos una democracia, sí se permite que haya algún partido de oposición y de esa forma tratar de hacer más factible esa transferencia de poder. ¿Crees que eso se pudiera dar ese escenario? El año 2015 califica ahora como el año de los ajustes. Están esperando que finalice el mes de abril con la Cumbre de las Américas para comenzar a actuar en determinado tipo de ajustes de tipo social y político y económico que conlleven a que el 2016 sea un año definitorio en que ellos intenten dejar todo como que bien cuadradito para que el 2017 no los sorprenda con una administración republicana que pueda revertir al menos una parte. Está anunciado el Congreso del Partido para el 16, ¿no? Sí, hay algo interesante que es, y algo un poco misterioso, que es la ley electoral. O sea, no se saben los detalles, y yo pienso que eso se entronca con esto que estamos hablando. O sea, un diseño político a mediano y corto plazo que se podría estructurar sobre bases realmente ya concebidas y sobre todo afines a la proyección del Partido Comunista. O sea, podría haber dentro del mismo Partido Comunista abrirse varias tendencias. Yo pienso en lo que ocurrió con el régimen militar de Birmania, que le otorgó una cantidad de puestos en el legislativo, pero sin poder de decisión. Es una minoría realmente que puede hacer muy poco desde el punto de vista legislativo. Y también incluso Estados Unidos mantiene relaciones con este régimen, otro país también, otra dictadura. Se mantienen incluso algunas sanciones, pero definitivamente hay un arreglo, hay una cierta tolerancia con este tipo de regímenes. Claro, en Cuba se dan otras circunstancias, pero todo depende en Cuba de lo que pueda hacer la oposición. Yo creo que todos los que están implicados en esta lucha deberían tener parte en esto y hay que luchar por eso. Como tú bien mencionabas, en el caso de Birmania, sí hay un grupo opositor que ha aceptado participar dentro de las reglas de juego que ha establecido el régimen en el poder. ¿Cómo tú ves, Olivera, la participación de ciertos sectores de oposición en este diseño que el régimen está de alguna forma contemplando en su ecuación? O sea, no es claro que lo va a hacer. Realmente estoy muy preocupado por eso, que se vaya a dar otro futuro que realmente no es por el que estamos luchando, que es que estén presentes todas las voces, como yo apuntaba. Política y que todo el mundo tenga derecho, todo el cubano tenga derecho a ejercer la libertad de expresión y todas las demás libertades contempladas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo creo que hay que afinar las herramientas políticas y sobre todo aumentar el proselitismo en la población, o sea, expandirse y ganar sobre todo base popular, algo muy difícil en un gobierno totalitario. Muchas personas cuestionan este aspecto, dicen, bueno, pero una oposición que no tiene la cantidad de quórum necesario. Pero hay que analizar la problemática cubana. No es fácil con tantos impedimentos, con tanta impunidad, con tanta arbitrariedad. Todo depende del liderazgo opositor. Y el liderazgo opositor y el liderazgo de la sociedad civil independiente. Y sobre todo manejar los conflictos de una manera inteligente y que no trasciendan, no crear realmente tantas polvaredas que no ayudan. O sea, tratar de crear vasos comunicantes para crear ciertas alianzas. Yo espero que esto ocurra. Sobre todo respetando siempre la opinión de cada cual. Yo creo que es posible y en aras del futuro yo creo que hay que trabajar en ese sentido. Una pregunta, Camilo. Olivera mencionaba los altos índices represivos que todavía ejerce el régimen y esto cómo influye en no permitir que la oposición crezca. ¿No crees que para el régimen va a ser mucho más conveniente tratar de en cierto momento llamar o quizás por detrás del telón empezar a hacer algunos tipos de acuerdos con algunos sectores opositores en este estado en el que la oposición no puede tener ese alcance y esa mayor penetración en la sociedad para de alguna forma tratar de hacer estos pactos con una contraparte débil? Sí, de hecho es un mecanismo que para ellos es mucho más cómodo que llegar a un diálogo directo. Llegarán a un diálogo directo cuando estén plenamente convencidos de que tienen las riendas en las manos para que no se le vaya de las manos ese diálogo. Y los grupos más propensos al diálogo son los que elegirán ellos para sentarlos a la mesa y crear esta especie de sociedad civil aparente, esta especie de parlamento posible, donde habrán grupos que expresarán opiniones que disientan de las del gobierno, del poder,
pero que solamente será eso, apariencia. O sea, voz, pero no voto real en las decisiones de peso en el país. ¿Cuál es el panorama general que están viendo ustedes para los próximos meses? En los próximos meses no se va a dialogar, y eso parece que va a ser así, no se va a dialogar en el aspecto político de este tipo de conversaciones. El argumento que manejan los europeos en este caso es que no se quiere asustar, y eso es literal, o sea, ellos lo declararon en un determinado momento, no se quiere asustar a la parte cubana tratando cuestiones que les puedan ser engorrosas de manejar. Pero el régimen dijo que había entregado en julio una propuesta sobre derechos humanos a la administración norteamericana. Eso es interesante. Tengo entendido que el gobierno estadounidense firmó ambos pactos de la ONU, y uno de ellos sí llegó a ratificarlos y el otro no. Si no Sí, el de los civiles y políticos los ha ratificado, no el de los económicos, sociales y culturales. Y esto es muy llamativo, precisamente porque lo que más se está poniendo el peso ahora en las convenciones es en el aspecto económico y de supuestas aperturas de tipo económico, no tanto en el aspecto de los derechos civiles como tal. La Cumbre de las Américas, ¿cómo es el tema de la Cumbre de las Américas? La Cumbre de las Américas va a ser, para unos creen que va a ser un festín para las izquierdas emergentes en Latinoamérica, con unos Estados Unidos jugando un papel muy semejante como gobierno demócrata, parecido al que jugó Carter en su momento con respecto al CAME y en general al Pacto de Varsovia. ¿Cómo lo ves tú, Olivera? Bueno, yo veo, sobre todo en lo que resta del 2015, algunos avances, pero en la apertura económica. Creo que hay que esclarecer la ley de inversiones, creo que se van a ver avances, algunos pasos hacia adelante en torno a eso. Para eso hace falta ampliar el marco, como te decía, de la legislación en este caso. Más allá yo no veo. Sobre todo la represión yo creo que se va a mantener. Hemos visto que en febrero se ha triplicado el número de arrestos que hubo en enero. Sí. Ha aumentado la cifra de presos políticos y las personas que, o sea, tanto los sancionados como personas que están encarceladas esperando juicio. Es decir, que esto va a ser manejado como siempre lo ha manejado, de una manera muy sofisticada y de una manera circunstancial. En beneficio de la población... Eso te iba a preguntar, para los cuentapropistas no se ha hablado nada de la ley tributaria, que sigue siendo asfixiante, no se ha hablado nada de permisos de exportación, cuando ya parece que la administración Obama o ha facilitado esa posibilidad, no se ha hablado tampoco de permisos de importación, no se ha hablado de mercados mayoristas, o sea, esa parte sí igual. Por supuesto, yo espero que este año se avance, aunque no se concrete de una manera, digamos, completa todas estas cosas. Conversé recientemente con algunos cuentapropistas, personas que regentan paladares, los llamados restaurantes privados, no son privados en Cuba. Y están asombrados que después, precisamente, del anuncio del 17 de diciembre, ha aumentado la represión. La persecución es increíble contra las personas que, sobre todo, que se dedican a traer el turista, traer el turista de una manera muy primitiva, o sea, en las calles. No existe una ley de publicidad, no pueden anunciarse en los medios. Y esto resulta paradójico. Ellos se mostraban asombrados porque pensaban lo contrario. Y entonces el gobierno, lo que decía Camilo también, está un poco asustado. Pero definitivamente está llegando la hora en que van a tener que definirse en muchas cosas que están están en una posición bastante ambigua. ¿Cómo ves el tema de la Cumbre de las Américas? Va a ser otro paso en la legitimación del régimen cubano. Raúl va a decir, lo más probable es que asista. Y ya anunció que va a asistir. Y entonces, no, realmente lo penoso es que no se le exija nada, una dictadura en medio de las democracias. Se supone que este tipo de foros regionales van en la dirección de potenciar las democracias, de darle la legitimidad a las democracias y de alguna forma señalar cuáles son los países que están violando los principios democráticos y los derechos fundamentales, y en este caso se le está abriendo las puertas a la dictadura más antigua de todo el hemisferio, con un historial realmente lamentable en relación a los derechos fundamentales y a las libertades, ¿no? Yo no quiero pecar de un pesimista muy ortodoxo, pero es que la realidad me indica que no se puede tener, no va a ser tal vez el futuro como yo lo había pensado hace muchos años. Y que por todo lo que estoy viendo, la democracia, si existe, puede nacer como el árbol torcido, y realmente enderezarlo después va a costar mucho trabajo. Camilo. La manera en que el gobierno de Obama manejó este proceso, lo manejó en secreto, a espaldas incluso de congresistas cubanoamericanos que debieron haber de alguna manera participado de este proceso y haber puesto su mano y su pensamiento en cómo se iba a dialogar con el gobierno de Cuba, y no ocurrió así. Esto es un muy mal precedente. Y el otro mal precedente es
e intuir que detrás de este proceso de normalización esté más la idea estadounidense de proteger sus fronteras, de proteger su seguridad nacional, que la de propiciar una democracia realmente efectiva a 90 millas de sus costas. Yo diría que están atadas. Si no hay una democracia efectiva, evidentemente en el mediano, en el largo plazo, el tema de seguridad va a ser un tema que va a saltar. Va a saltar no solamente con respecto a Cuba, sino con respecto a otros países del área. Claro. Es lo que me preocupa. Si hay una situación humanitaria en Cuba que se vaya de control, estamos muy cerca, y por una cuestión de protección, los Estados Unidos pueden tomar medidas drásticas que pueden llegar a bloqueo naval total, cosa que ya ocurrió en el pasado, bajo otras circunstancias. Yo creo que los Estados Unidos no deberían olvidar que el papel que juegan a nivel geopolítico. Siento que esta administración lo olvidó y esperemos que la próxima no lo haga de esa forma. Bueno, por mi parte vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Creo que van a ser meses muy movidos. Este periodo de casi 2 años va a ser extremadamente intenso. Y por supuesto vamos a ver muchos movimientos dentro de los grupos opositores, cómo irán conformando un mapa político, que claramente ya se va dibujando distinto a lo que habíamos visto hace unos meses atrás. Y esperemos que la comunidad internacional reaccione y se percate que puede ser de extremo peligro darle la legitimidad a la transferencia de poder, pasar de este totalitarismo a un autoritarismo neocastrista, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por la participación en el programa y nos vemos en otro próximo encuentro del Foro Análisis.